eh, Coral, que tiene como cabecilla principal ese proceso a quien fuere el encargado de seguridad del presidente de la República, Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre, entre otros como la pastora Rosy y otros hermanos del presidente Danilo Medina. Lo cierto es que a raíz de eso se han estado ofreciendo varias declaraciones a la prensa, ya sea de técnicos en la materia, abogados, políticos, empresarios, y de igual forma el Ministerio Público, y específicamente las declaraciones de Wilson Camacho, que yo en lo particular he creído en la labor que ha realizado este Ministerio Público, integrado por la magistrada Miriam Germán Brito, presidido por ella, integrado por Wilson Camacho, Jenny Berenice. Sin embargo, siempre he cuestionado de ese Ministerio Público la exposición constante y permanente a los medios de comunicación. Y sobre todo, declaraciones a los medios de comunicación que pueden inclusive afectar el proceso. Y a raíz de esto, Wilson Camacho da unas declaraciones a la prensa donde dice que República Dominicana es el único país en el que los tribunales se empeñan a beneficiar a los procesados por corrupción. Y es lamentable escuchar de una persona como lo es Wilson Camacho, un ducho en la materia, este tipo de declaraciones. Precisamente por la naturaleza del proceso y precisamente por la etapa en la que se está en el proceso. El que más puede conocer esto es precisamente Wilson Camacho, que tiene una carrera muy dilatada al frente de la institución del Ministerio Público. Tiene más de unos 20 años. Y decir que variar una prisión preventiva es beneficiar a la corrupción manda un mal mensaje inclusive de la propia labor que como órgano investigador están desarrollando ese Ministerio Público. Porque ha de saber Wilson Camacho que la prisión preventiva incluso tiene un espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo no puede exceder a los 12 meses de prisión. Y con estos imputados, precisamente, es lo que ha sucedido. Se ha extendido ese espacio de los 12 meses estando privado de libertad. El hecho de que se varíe una prisión, la modalidad de la prisión, en este caso de prisión preventiva, prisión domiciliaria o cualesquiera otra de las medidas, en modo alguno implica de que el proceso ha concluido. En modo alguno implica de que no existan elementos suficientes depositados en el tribunal, en esa acusación que ha depositado el Ministerio Público, que vincule la responsabilidad penal de esos procesados. Inclusive, nosotros tenemos un proceso que, pese a habérsele variado la medida de coerción a varios imputados, varios de esos imputados fueron descargados, pero 2 de ellos fueron condenados estando en libertad y fueron condenados a prisión inclusive. Y no se ha ejecutado la sentencia precisamente porque estos han hecho uso de las normas procesales que le dan la facultad pues de recurrir esas decisiones. Y me refiero al caso Odebrecht, donde 2 personas, Víctor Díaz Rúa y el hombre del maletín, como se le imputó, fueron condenados a prisión. En Perú,
hay 2 expresidentes presos en una misma cárcel. Aquí en República Dominicana no hay cárcel para los tutumpotes, por Dios. No es así, no es así, doctor. Aquí no hay cárcel para los tutumpotes, por doctor, Dios. Doctor, no es así. Y nosotros tenemos ejemplos de que los tutumpotes han caído presos en este país y han sido condenados. Recuerde lo que fueron parte responsable de las quiebras bancarias del año 2003, que fueron a la cárcel y fueron condenados por un tribunal dominicano. Varios años. Entonces, aquí, huérfano. Aquí, muy huérfano. Dueño del Baníter era un doctor. Los Báez Romanos. No, doctor. Estaban ahí con todos los privilegios. Con todos los privilegios del mundo. Desautorizaron un presidente. Vivían en especie de suites. Mira, humillaron un presidente. Suites privadas. Ese presidente del Baníter le dijo a Hipólito: yo quito presidentes. No, yo te tumbo. Y le dijo: te meto preso. Y él le dijo: yo te tumbo. No era un cualquiera, doctor. Pero eso era un tutumpote. Una golondrina va a ser verano. Era un tutumpote. Lo cierto es que, si bien es cierto, se le ha variado la prisión, que en eso que quiero insistir, no quiere decir en modo alguno de que esas personas ya están libres en un proceso que apenas inicia. Porque la prisión preventiva o las medidas de coerción son una decisión provisional. ¿Para qué? Para atar a una persona a un proceso de investigación, y en el caso de la prisión, para varias modalidades. Para que ese imputado no te represente un peligro para la investigación, desapareciendo pruebas. Él lo dijo correctamente el otro día. La prisión es la excepción. Es así. Y en este caso es una excepción. Evidentemente van a estar presos si Luis Abinader gana, se reelige, por Dios. Doctor. Donde te quiero llevar es a ti, es a decirte eso. Sí, ellos van a estar presos. Pero el hecho si Luis Abinader se reelige. Este país ha demostrado de que con prisión aquí no se hace pero Xavier, el ánimo del comentario de Xavier es educativo. Porque viene del ente persecutor una observación que no tiene lugar. ¿Qué está diciendo Xavier? La cultura. La cultura de lo que sucede. La reflexión que está haciendo la reflexión que está haciendo Xavier está basamentada en derecho, está basamentada en el código. El hecho de que se le haya variado la prisión porque se le pasó el tiempo de la prisión y el Ministerio Público no la tuvo a tiempo, no significa en modo alguno que ya el proceso ha terminado o ha finalizado. Es el espíritu. No, está bien. El derecho también. El derecho tiene también como una fuente, que aquí todos lo conocemos y aunque no es constitucional ni legal, el derecho aquí también tiene una fuente que es también de lo tradicional, de lo que sucede. El ejemplo inglés, aquí esto sucede, aquí lo que se ve es siempre, y lo decimos aquí a diario, que aquí nada más hay cárcel para Aguacatico Pérez, por Dios. Doctor, yo le acabo de citar un ejemplo. Yo le dije de 2 ejemplos. Yo le dije de los de la crisis bancaria que fueron condenados, ¿verdad? Ahora mi pregunta tiene la siguiente. Y le dije del caso de Brecht. ¿Y cuál de los Odebrecht, de los políticos de la clase? Pero de la clase política de los políticos. Víctor Díaz Roa es de la clase. Ahora mi pregunta. ¿Y dónde está? Xavier, está haciendo uso de un recurso. Te voy a hacer una pregunta como abogado. Esa decisión. Pero eso pero Víctor Díaz Roa nada más estará ahí en esas condiciones. Vuelvo y te lo digo. Si sucede que este gobierno se relija, por Dios. Claro que sí. Doctor, mi pregunta, por favor, déjame preguntarte algo. Atencióname que te estoy hablando de Díaz Roa. Era el tesorero de uno de los candidatos presidenciales de ahora, para que tú te lo sepas. Mira, déjame preguntarte algo, porque las cosas se miden en función de la generalidad, de lo que sucede con más frecuencia, no de las excepciones de la regla, como dice Néstor, de las golondrinas que vuelan en el inmenso cielo. Yo te pregunto, después que se varía tú como jurista y tú como abogado, hay una derrota. Después que se varía una medida, hay una derrota. Una persona está preso
y se le pone una presentación periódica, hay otra medida de la hay un miedo del Ministerio Público a perseguirlo. ¿Cuál es la tendencia? ¿O con qué frecuencia esa medida, después de haberse variado por una medida menos gravosa, pueda volverse hacia otra más gravosa otra vez? Dímelo. Pero pasa con frecuencia eso. Te acabo de decir eso. Es lo frecuente. Es lo frecuente. En Perú te acabo de hay decir dos presidentes presos. Eso es muy raro, te acabo de decir. Eso se desgasta en el tiempo y en el espacio. Presidente preso de forma arbitraria. Te acabo de decir, Mella, te acabo de decir que varios imputados en el caso de Brecht estuvieron privados de libertad. Varios. A esa persona se le varió la medida de coerción, de prisión preventiva, prisión domiciliaria. Dos de esos a los que se le varió, que donde está Víctor Díaz Rúa y el hombre del maletín, ¿cuál es el hombre del maletín? El de los 92 millones. El abogado de Rondón. Ángel Rondón, estando en libertad, fueron condenados a prisión. Estando en libertad. ¿Y cuánto habían en Odebrecht? Bueno, habían varios, pero mucha gente de esa que estaba ahí. Ninguno de los que son de la clase política dominante en el caso de Brecht, incluido el presidente, está preso ninguno. Díaz Rúa. No de eso como ejemplo. Díaz Rúa era el director de pero yo entiendo de finanzas del principal partido de este país, yo la comparto, pero el partido de gobierno, pero no le dejo de decir a él. Entonces no es cualquiera, pero no está preso, bueno, está condenado. Pero una condena en su casa. No, doctor, espérese, él está haciendo uso. Él está haciendo uso está privado de libertad, está privado de libertad. De las normativas procesales donde él está recurriendo. Y si gana en su casa, la decisión. ¿Qué tú me vas a decir en su casa? Está recurriendo a la decisión. Ahora hay que esperar la decisión sobre el recurso. No, tú sabes qué es lo que hay que esperar. Tú sabes qué es lo que hay que esperar. Y sobre todo, ¿quién es el que gana la presidencia de la República? Y sobre todo esperar que esa sentencia, el caso de la que lo condenó, repito, pues adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Jurista Giovanni de León, quiero opinar. Escucha, aquí no hay un referente, como dice Néstor, de que se tenga constancia de que un funcionario haya cumplido su condena. Tú ves. No hay uno. Eso fue lo que te pregunté. El único que tú haces es el del banco. Y es el único que no se hizo el enfermo que cumplió su condena. Giovanni, la pregunta mía sabía. Espérate, pero para que tú sigas. Pero déjame refrescarte que tú estabas fuera. Permiso. Tú estabas fuera. Déjame preguntar, por favor, que tengo derecho, creo, ¿verdad? Déjame preguntar. Brevemente. Sí. La pregunta mía es, tal vez en mi ignorancia, no soy abogado ni mucho menos. La pregunta mía es, Néstor hablaba de excepciones de las reglas, de las golondrinas que vuelan en el inmenso cielo, y no se interpreta eso como una bandada de pájaros que cursan el cielo. La pregunta mía es, después que se varíe una medida por una menos gravosa, suponte de presión a presentación periódica o a prisión domiciliaria, ¿cuál es la frecuencia? ¿O será frecuentemente que después de haber variado una medida más grave por una menos gravosa, eso otra vez se retorne, se vuelva a una medida más gravosa? En la generalidad eso sucede con mucha frecuencia. Es posible. Claro. Permíteme, en lo vivido es posible que tú estando en prisión y con una medida de revisión tú logres cambiar. Pero se da poco frecuente. Aquí mismo tú puedes estar poco frecuente. El caso de los policías. Una apelación, le varían y caen presos. Luego entonces vino otro proceso y otro en su libertad. Pero el proceso continúa. Ahora, ¿qué pasa? Que los procesos son grandes al comienzo, porque otro proceso lo aplaca. Entonces, se van disminuyendo. Todas esas pruebas que tú ves exorbitantes, se desgastan. Es que todavía y eso luego, ¿qué pasa? Yo dije ayer que los asuntos mediáticos hacen que los jueces y los fiscales tengan temor por lo que digan. Entonces, escúchame, espérate, Giovanni, está diciendo algo que está un poco lejos de lo que yo estoy diciendo. Lo que está diciendo Néstor. Por la razón de que ese Ministerio Público frente a esos casos ha hecho lo siguiente. Déjame terminar la idea. Pues había el carácter didáctico completamente. Lo que dice Néstor es que no hay referente, es así, de que esos casos sonados al final al cabo tengan una condena, porque
al inicio, todo el mundo se sorprende, preso, condena. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, eso es otra cosa. A lo que él está explicando. Pero es otra cosa, pero la generalidad. Eso ha tenido, Este es un programa. Eso ha tenido y su nosotros no razón, podemos claro. dejar de, No, independientemente eso- de lo que él dice, este es un programa. Eso ha tenido su razón y todo el mundo sabe. y esas son las razones. No, la razón no ha sido procesal y tú lo sabes. ¿Y cuál ha sido? Y el doctor Néstor lo sabe ¿Y cuál- también. cuál han sido? Las decisiones que se le han dado de manera favorable a los políticos en este país por casos de corrupción no han sido de errores procesales. Obediencia. Han sido a obediencia meramente El criterio política. político. Porque muchos de esos jueces y muchos de esos ministerios públicos son miembros vinculados a los partidos que en esos momentos dirigen. Entonces, la si- cosa. el sistema está en el Ahora suelo, bien, Gracias por darme Ahora la el sistema razón, está en el por suelo, Dios. entonces, el sistema- ahora bien, Gracias, Javier, por ahora darme la bien, razón. doctor, Ahora Díaz Rúa, si gana Leonel Fernández, va a seguir la fuente que tú estás describiendo ahí. la realidad Jamás. en este momento es distinta. Señores, no nos montemos. La realidad en este momento es distinta. Tú estás viviendo porque en otro solamente país. en este. En Suiza, tú estás en este viviendo momento, en de 20 Yo estoy viviendo en medidas de Suiza. coerción, Yo estoy viviendo. de 20 yo estoy viviendo de gente 20 en un presa, país. de gente 20 presa por medida de coerción, ni el 5%. Está viviendo en Suiza, en Bulgaria. Yo estoy, Tú eres suizo. yo estoy viviendo en un país en eres donde suizo. cuanto menos, por lo menos en el sentido de la investigación, Mira, hay un eso ministerio, fracasó. hay un ministerio Señores. público que no coge línea. Eso fue. Ay, Eso no, fue. no, 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 no,